Esta casa vale mucho. 3 millones de pesos, mínimo. Lo sé. Con que esté a nuestro nombre, se vende. Aquella noche, la cocina estaba tan silenciosa que podía oír con claridad el tic-tac del reloj colgado en la pared, cada latido lento, como si estuviera contando una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Yo estaba sentada sola a la mesa, con ambas manos rodeando una taza de té de manzanilla ya frío, y abrí el teléfono solo por un pensamiento muy simple: ver si la cámara ya había quedado reparada. No estaba preparada para lo que iba a ver. La pantalla se encendió, y sentí como si el corazón se me hundiera hasta el fondo del pecho. En la sala de mi propia casa, Iván, mi hijo, estaba inclinado sobre la mesa, revolviendo con prisa un montón de documentos. Sus movimientos eran rápidos, demasiado familiares, inquietantemente seguros. Renata, su esposa, estaba junto a la ventana, levantando cada hoja hacia la luz, examinándolas con cuidado, como quien busca oro entre cenizas. En ese instante, dejé de respirar. Yo lo había criado durante 35 años. Trabajé 2 turnos al día. Renuncié a mi juventud, solo para conservar este techo para él. Y ahora estaba ahí, como un extraño robando mi propia vida. De pronto, Iván levantó la cabeza. Su mirada se detuvo exactamente donde estaba la cámara, durante unos segundos. Me quedé paralizada, convencida de que me estaba mirando directamente. Pero entonces se volvió hacia Renata, con la voz baja y apurada. Antes del viernes, o se nos va la oportunidad. Antes del viernes, o todo desaparecerá. Y en ese momento lo entendí. Lo que querían quitarme no era solo la casa. No apagué la pantalla de inmediato. La luz azul pálida del teléfono iluminaba mi rostro, fría y delgada como una capa de niebla. Me tomó varios minutos poder dejar el aparato sobre la mesa, como si al soltarlo todo fuera a derrumbarse. Me levanté. Serví más agua caliente en la taza de té ya frío y me apoyé en el fregadero, respirando hondo. Esta cocina tan conocida, donde había preparado miles de comidas para mi hijo, de pronto se volvió extraña. Me llamo Marta. Tengo 68 años. Soy una mujer común de una colonia común, con una vida que, vista desde afuera, no parece tener nada extraordinario que contar. Fui enfermera en un hospital público durante más de 30 años. Turnos de mañana, turnos de noche. Había días en que regresaba a casa cuando el sol ya estaba alto y volvía a salir cuando las calles apenas se encendían. Recuerdo perfectamente el olor del desinfectante pegado al cabello, a la ropa, incluso a la piel. Recuerdo las noches bajo la regadera, con el agua corriendo mientras las piernas me temblaban del cansancio. Pero nunca me quejé, porque cada vez que me sentía agotada, bastaba pensar en Iván. Él era todo lo que yo tenía. Su padre se fue cuando Iván tenía apenas 5 años, dejando una casa que aún no terminábamos de pagar, y a un niño que cada noche me preguntaba: ¿dónde está mi papá, mamá? Aprendí a responder sin hacerlo llorar, y también aprendí a no llorar frente a él. Trabajé más, dormí menos, y creí que, si resistía lo suficiente, la vida algún día sería amable con Iván. Hubo un tiempo en que él fue realmente mi orgullo. Iván estudiaba bien, era respetuoso, sabía ayudar a su madre. El día que fue aceptado en la escuela técnica, lo abracé y lloré con él en medio del patio de la casa, sin importarme que los vecinos nos miraran. Luego, intentó la universidad y la dejó. Después vinieron los trabajos temporales, las promesas de «todo va a estar bien», las veces que regresaba a casa con la mirada cansada y el orgullo herido. Yo no lo presioné. Nunca lo presioné. Solo le dije: «Inténtalo otra vez. Mamá sigue aquí». Entonces apareció Renata. Al principio, me cayó bien. Renata hablaba con voz suave. Siempre me llamaba Mamá Marta. Siempre traía fruta cuando venía de visita. Me preguntaba qué me gustaba comer, qué té me gustaba tomar, y a menudo me tomaba la mano mientras hablábamos. Iván la miraba con una expresión que yo no le había visto en mucho tiempo, y me alegré por él. Pero poco a poco empezaron a cambiar cosas que no supe nombrar de inmediato. Renata empezó a contestar por Iván. Yo le preguntaba a mi hijo dónde pensaba buscar trabajo, y ella respondía. Le recordaba a Iván que pagara la luz, y Renata decía: «Yo ya me encargué».
El dinero del mercado, del teléfono, del internet, todo pasaba por sus manos. Yo me decía a mí misma, seguro quiere a mi hijo y solo quiere ayudar. No quería convertirme en una suegra desconfiada, hasta que empecé a ser recordada. ¿Dónde dejaste las llaves, mamá? ¿Otra vez se te olvidó, mamá? Mamá, yo te dije, voilà. Al principio eran cosas muy pequeñas. Olvidé el nombre de un vecino. Dejé los lentes de lectura en otro lugar, cosas que a cualquiera de mi edad le pueden pasar. Pero Renata siempre lo subrayaba, siempre lo repetía, con un tono tan preocupado que empezaba a incomodarme. Miraba a Iván y sacudía la cabeza suavemente, como si los dos entendieran algo que yo no. Fue Renata quien dijo eso por primera vez. Mamá, vivir sola es peligroso. Últimamente el barrio no está tranquilo. Iván asintió de inmediato. Contó historias de gente vigilando afuera de la tienda de la esquina, de perros ladrando a medianoche, de la luz del poste frente a la casa que parpadeaba. Yo escuché, y por primera vez en muchos años, sentí miedo de mi propia casa. Propusieron mudarse conmigo. Para cuidar a mamá, dijeron. Dudé, pero al final acepté. Pensé, es mi hijo, ¿qué puede haber de malo en que viva conmigo? Las primeras semanas fueron tranquilas. La casa estaba más llena. Había voces, la televisión encendida, el ruido de los platos. Pero luego me di cuenta de algo. Empecé a pedir permiso dentro de mi propia casa. Permiso para usar el coche. Permiso para invitar a una amiga vieja a tomar café. Permiso para comprar algo innecesario. Y al mismo tiempo, empecé a sentir que algo no estaba bien alrededor de la casa. Por la noche, los perros de los vecinos ladraban más. Una vez corrí la cortina y vi una sombra parada en la esquina de la calle, bajo la luz amarilla del poste, que desapareció cuando abrí la puerta. En la tienda del inicio de la calle, la dueña me susurró: «Últimamente hay mucha gente extraña, señora». Empecé a cerrar la puerta más temprano y a revisar las ventanas con más cuidado. El sistema de cámaras de la casa llevaba mucho tiempo descompuesto. Iván decía que no valía la pena arreglarlo, que era gastar dinero. Renata decía, mamá se preocupa demasiado, pero esa inquietud dentro de mí no desapareció, se quedó ahí, latente, como un dolor viejo que vuelve cuando cambia el clima. Por eso llamé yo misma al técnico para reparar las cámaras. No se lo dije a nadie, solo quería sentirme un poco más tranquila, poder dormir sin sobresaltos. Y fue precisamente esa decisión tan pequeña, que parecía inofensiva, la que abrió una puerta por la que nunca imaginé que iba a entrar. Me quedé de pie en la cocina, con las manos aún temblando ligeramente, escuchando el sonido lejano de los coches en la calle y los ladridos que llegaban desde las casas de atrás. En la sala, Iván y Renata dormían, o al menos eso creía. Todo parecía igual que antes, pero yo sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser realmente normal. No dije nada. No lo logré. Solo miré en silencio la casa que me había protegido casi toda la vida, y por primera vez me pregunté, si una madre ya no está segura en su propia casa, entonces, ¿qué lugar puede llamar hogar? Me quedé inmóvil mucho tiempo después de escuchar esa frase, no porque no entendiera el español, sino porque lo entendí demasiado bien. Cada palabra, cada sílaba, al punto de no poder fingir que había escuchado mal. Antes del viernes, ese límite de tiempo quedó suspendido en el aire, como un hilo delgado apretándome la garganta. Acerqué el teléfono aún más. Mis manos temblaban tanto que la pantalla vibró ligeramente. Yo no tenía intención de espiar, solo quería comprobar si la cámara funcionaba. Pero entonces, cada palabra llegó a mis oídos con una claridad cruel, a través de ese pequeño micrófono que yo había pensado usar solo para calmar las preocupaciones de una mujer mayor que vive sola. Renata se inclinó más, abrió el montón de papeles y empezó a revisar hoja por hoja con una velocidad que me heló la sangre. No había duda, no había torpeza. Sus dedos se movían con una familiaridad aterradora, como si ya hubiera hecho eso muchas veces. Levantó una hoja cerca de la ventana, inclinándola ligeramente para que la luz la atravesara. «No es esta», dijo Renata, con voz baja pero afilada. «La copia no sirve. Tiene que ser el original». Iván soltó el aire con fuerza, un suspiro cargado de fastidio.
Ya lo sé, pero mamá lo guarda como si fuera una caja fuerte. Cerré los ojos por un segundo. Caja fuerte. Esa palabra, en la boca de mi hijo, sonó como un reproche, como si mi cuidado no fuera el hábito de una mujer que pasó toda su vida protegiéndose sola, sino un obstáculo que había que vencer. Renata no levantó la vista. El licenciado Benítez ya lo dijo. Sin el original de la escritura, ¿cómo vamos a falsificarlo para que parezca real? Abrí los ojos. El corazón me latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Falsificar. Lo dijo con la misma ligereza con la que se habla de sacar una copia en la papelería de la esquina. Vi a Iván asentir, rápido, decidido. Estoy buscando, dijo él. Seguro está en el cuarto, o en el cajón viejo del escritorio de mamá. La forma en que dijo mamá en ese momento era distinta. Ya no era la voz cariñosa con la que me besaba la frente cada mañana. Era una palabra funcional, como una etiqueta pegada a un estorbo. Renata soltó una risa seca. Ya lo sé. Siempre cree que alguien quiere quitarle sus cosas. Y esta vez, dejó la frase inconclusa, pero yo entendí. Esta vez no era imaginación. Esta vez era real. Vi a Iván abrir el primer cajón, luego el segundo, luego el tercero. No revolvía todo de manera caótica. Cada movimiento era ordenado, rápido, preciso. Sabía dónde buscar y qué ignorar. Me di cuenta de eso al mismo tiempo que un escalofrío me recorrió la espalda. Ya habían hecho esto antes. No hoy, no por primera vez. Renata se acercó más y se inclinó hacia Iván. ¿Te acuerdas de lo que dijo ese hombre? Esta casa vale mucho. 3 millones de pesos, mínimo. Ese número resonó en mi cabeza como un golpe de metal. 3 millones de pesos. 30 años de turnos extras, noches frías de guardia, mañanas regresando a casa cuando la ciudad aún dormía, todo comprimido en una cifra redonda, limpia, fácil de negociar. Iván se detuvo un instante, se apoyó en el mueble y se frotó la frente. Lo sé. Por eso no podemos equivocarnos, con que ya esté a nuestro nombre. Se vende, completó Renata sin dudar. Y entonces todo va a ser más llevadero. ¿Y mamá? Preguntó Iván, pero su voz no llevaba preocupación. Era solo una pregunta de trámite. Renata se encogió de hombros, un gesto ligero como el viento. A ella no le hace falta mucho. Con un departamento de un cuarto le basta. Tranquilo, limpio, adecuado para sus últimos años. Solté el teléfono sobre la mesa. Ese golpecito suave me retumbó en los oídos como una explosión. Sus últimos años. Ella hablaba del tiempo que me quedaba como si ya tuviera una medida, como si ya tuviera un lugar asignado. Miré alrededor de la cocina. En esta mesa me senté a ayudarle a Iván con la tarea. En esta silla me quedé esperando a que regresara tarde, con el corazón en un hilo. Todo estaba ahí, siendo testigo de toda mi vida de madre. Y en la sala, a apenas unos metros de mí, 2 personas estaban repartiéndose esa vida como si repartieran bienes después de una muerte que todavía no ocurría. Volví a mirar la pantalla. Iván cerró el último cajón, la cara roja de coraje. No está aquí. Renata soltó el aire. Seguro la esconde en otro lado. Gente como ella siempre tiene miedo de que la asalten. Iván soltó una risita. Sí, paranoia. Esa palabra me atravesó. Recordé las veces que Renata miraba a Iván cuando yo preguntaba algo 2 veces. Esos ceños fruncidos, esos movimientos de cabeza casi imperceptibles, todas esas piezas pequeñas que yo había dejado pasar, ahora encajaban, aterradoramente perfectas. Iván dio la espalda y salió del cuarto. En el camino, acomodó los papeles sobre la mesa de la sala, poniéndolos de vuelta casi exactamente como estaban. Renata hizo lo mismo. Alisó una esquina de una hoja, giró una carpeta para que quedara derechita. No estaban nerviosos, no estaban apurados. Estaban borrando huellas con la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Antes de salir de la sala, Iván se detuvo. Se quedó quieto unos segundos, mirando hacia la cámara. Yo contuve el aire. En ese instante sentí como si su mirada atravesara la pantalla, atravesara la distancia y me viera de frente. Pero entonces se volteó hacia Renata. Su voz bajó. No me gusta esto. Renata le puso una mano en el hombro. ¿Te gusta vivir toda la vida dependiendo de una vieja?
Iván guardó silencio. Ese silencio no duró ni 2 segundos, pero fue suficiente para que yo entendiera todo. Él asintió. Apenas. Yo me quedé ahí, en la cocina oscura, con la mano sobre la mesa fría. No lloré. Las lágrimas no salieron. En su lugar llegó una sensación pesada, espesa, que se extendió lentamente por mi pecho. Supe que, desde ese momento, yo no solo estaba viendo la verdad, yo estaba parada al borde de algo muy hondo, muy oscuro, y acababa de asomarme. Después de esa noche, no pude dormir. No por miedo, sino porque mi mente estaba extrañamente ocupada. Los pensamientos daban vueltas y vueltas, sin chocar, sin explotar. Solo se iban acomodando en fila, como si dentro de mí hubiera despertado una parte que llevaba mucho tiempo dormida. A la mañana siguiente, me levanté temprano, como siempre. Abrí el refrigerador, saqué los huesos de pollo para descongelarlos, lavé la olla y prendí la estufa. El olor del caldo empezó a llenarlo todo, conocido y cálido. Corté las verduras despacio, escuchando el ritmo parejo del cuchillo contra la tabla. Mis manos no temblaban. ¡Qué raro! Recuerdo que me pregunté cómo podía estar tan tranquila después de lo que había escuchado. Iván salió del cuarto, con el pelo alborotado y los ojos todavía pesados. Me dio un beso ligero en la frente. Como cada mañana. «Buenos días, mamá». Yo sonreí. Una sonrisa apenas suficiente. Ni más, ni menos. «Levántate a desayunar, mijo. Ya casi queda el caldo». Renata venía detrás, acomodándose la blusa. Miró la olla y habló con esa voz preocupada que ya conocía. «¿Mamá otra vez hizo tanto?» El doctor dijo que comer salado no le hace bien a la presión. Yo asentí, como si la escuchara de verdad. Dentro de mí, otra parte estaba anotando cada detalle pequeño. La mirada rápida de Renata hacia Iván, la forma en que apoyó la mano en la mesa, el golpecito leve de su pie bajo la silla. El desayuno pasó con una normalidad tan perfecta que, si alguien hubiera entrado, habría visto una familia tranquila. Yo comí menos de lo usual. Iván dijo que ese día iba a buscar trabajo. Renata dijo que pasaría por la tiendita a comprar unas cosas y luego iría a ver a una amiga. Yo asentí. Les deseé buen día. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio. No me apresuré. Lavé los platos, limpié la mesa, abrí la ventana para que entrara el sol. Todo lo hice despacio, con orden. Solo cuando estuve segura de estar sola, tomé el teléfono. En la pantalla apareció la sala, vacía. Esperé. No tardó mucho. Iván regresó. Dijo que se le había olvidado una carpeta. Renata también volvió. Dijo que se le había olvidado la cartera. Entraron a la casa y se miraron, rápido, en silencio, con esa complicidad que no necesitaba palabras. Yo estaba en la cocina, secando un plato que ya estaba limpio, escuchando por ese micrófono pequeñito. «¿Seguro que la cámara no sirve?», preguntó Renata en voz baja. Iván masculló. «Lleva descompuesta desde hace mucho. Mamá ni le sabe a esas cosas». Dejé el plato y respiré hondo. «No reacciones. No te delates». Los siguientes 3 días fueron así. De día, yo era la Marta que ellos conocían. Cocinaba, compraba pan dulce en la panadería de la esquina, saludaba a los vecinos, sonreía cuando Renata me preguntaba si me acordaba de tomarme la medicina. Hasta preguntaba yo misma cómo le había ido a Iván con lo del trabajo, escuchando sus historias vagas sobre esta empresa y aquella entrevista. De noche, cuando ya todos dormían, yo me convertía en otra persona. Me sentaba en la mesa de la cocina, con una sola lamparita encendida. Frente a mí estaba mi cuaderno viejo, con la portada ya gastada. Abría el teléfono y volvía a ver cada video. No lo veía para llorar, lo veía para entender. La fecha, la hora, la frase exacta, el nombre del licenciado Benítez, las cantidades que mencionaban, la forma en que Renata daba órdenes, el instante en que Iván guardaba silencio. Yo anotaba con cuidado, letra pequeña y pareja. Me detenía, regresaba, escuchaba otra vez. Había frases que tenía que oír 2 o 3 veces antes de poder escribirlas sin que se me apretara el pecho. No me permitía imaginar cosas, solo anotaba lo que era real. A veces dejaba la pluma y me quedaba viendo la hoja y una pregunta me salía sola, natural, dolorosa. ¿En qué me equivoqué? Recordaba los años pasados,
las veces que yo lo cubrí cuando fracasó, las veces que le di dinero sin preguntar por qué, las veces que dije, no pasa nada, cuando debí decir, no. Esa pregunta volvió una y otra vez durante esos 3 días. A veces, mientras partía pan para la merienda, mi mano se quedaba quieta. A veces, al doblarle una camisa a Iván, me detenía, mirando la tela como si pudiera darme una respuesta. Y luego, una noche, cuando terminé la 3ª página de notas, cerré el cuaderno y me puse una mano en el pecho. No me equivoqué por querer a mi hijo. Me equivoqué porque cambié la paz verdadera por una estabilidad falsa. Yo llamé armonía al silencio. Llamé amor a la resignación. Y mientras yo me esforzaba por mantener a la familia sin problemas, otros estaban construyendo una tormenta dentro de esta misma casa. A la mañana del 4.º día, Renata dijo que iría temprano al mercado. Iván dijo que tenía entrevistas todo el día. Yo asentí. Les di dinero y les dije lo de siempre. Pero por la cámara lo vi claro. Renata no salió a ningún lado. Se sentó en la sala con la laptop abierta y los papeles extendidos. Iván regresó poco después. Se hablaban en susurros, pegados el uno al otro. Yo estaba sentada en el cuarto, escuchando, anotando y manteniendo mi respiración pareja. Empecé a entender algo con mucha claridad. Si yo dejaba ver aunque fuera una grieta mínima en el papel de mamá buena, ellos se iban a poner alerta. Y si se ponían alerta, yo ya no iba a escuchar nada más. Por eso seguí cocinando. Seguí sonriendo. Seguí actuando como una mujer mayor un poco distraída, un poco dependiente, un poco agradecida de tener a sus hijos cerca. Por dentro, yo contaba los días. 3 días. Y con cada día que pasaba, ya no me preguntaba por qué estaba ocurriendo esto. Empecé a hacerme otra pregunta, más clara, más despierta. ¿Cuánta verdad más necesito saber antes de que todo se me salga de las manos? Esa noche, no cerré con llave la puerta del cuarto de inmediato. Me quedé recargada en la puerta, oyendo cada movimiento pequeño afuera, el arrastre de una silla, el susurro del papel, las palabras murmuradas que se tragaban entre los dos. No necesitaba oírlo todo. Lo que vi en la mesa ya me había dicho que su paciencia había llegado al límite. Me senté en la cama por un buen rato, con las manos sobre las rodillas. En mi cabeza ya no había preguntas vagas, sino piezas que empezaban a caer solas en su lugar. Y cuando todo se volvió lo bastante claro, decidí no darle más vueltas. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Preparé café, corté pan, acomodé la mesa con orden. Iván y Renata salieron con el rostro pesado por lo de la noche anterior. Yo no esperé a que hablaran. ¿Sabes quién es el licenciado Benítez?, dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Y sabes perfectamente lo de falsificar firmas. El aire se congeló. Renata reaccionó primero, rápida y afilada como una navaja recién afilada. Soltó una risita, una risa nada alegre. Mamá ya empezó otra vez. Iván frunció el ceño. ¿Empezó qué, mamá? No te hagas como que no entiendes, dije. Los papeles de ayer, las cosas que dijiste. Mamá no es ciega ni sorda. Renata inclinó la cabeza. Su mirada cambió a esa con la que se mira a una paciente difícil. Mamá, dijo despacio, escogiendo cada palabra. Yo creo que mamá debería descansar. Estos días mamá ha estado demasiado tensa. La miré. No cambies el tema. No estoy cambiando el tema, siguió Renata, con una voz suave pero fría. De verdad me preocupa. Mamá se da cuenta de que está imaginando muchísimas cosas. Iván jaló una silla y se sentó junto a mí. Puso su mano sobre la mía. Ese contacto, antes, quizá me habría parecido cálido, pero ahora me puso la piel de gallina. «Mamá», dijo, con la voz bajita y lenta, «estos días, ¿mamá ha dormido mal? ¿Ha soñado cosas raras?» Retiré la mano. «¿Qué estás haciendo?» «Platicando con mamá», contestó Iván, mirándome de frente. «Me preocupo por mamá». Renata se metió de inmediato, como si ya estuviera esperando su turno. «¿Mamá se acuerda de lo que dijo ayer?» «Mamá dijo que había cámaras en la casa. Dijo que nosotros la estábamos vigilando. ¿Mamá no ve qué raro suena eso? Lo raro es que ustedes borraron todas las huellas y luego regresaron a decir que yo me lo inventé», dije sin rodeos. Renata soltó un suspiro suave, volteó hacia Iván y negó con la cabeza apenas. «Te lo dije.
Está peor. Iván se inclinó un poco, me miró con una mezcla de preocupación y firmeza. Mamá, yo no digo que mamá mienta, pero puede ser que mamá esté confundida. La edad. Esa palabra cayó como una piedra helada. La edad. Y de golpe entendí. Esto no era una discusión. Era una actuación ya montada. Llama al doctor, dijo Renata, como si estuviera proponiendo una solución razonable. El doctor de cabecera de mamá, la doctora Lucía Ramírez. Ella conoce a mamá. Iván asintió de inmediato y sacó el teléfono. No me miró cuando marcó. ¿Doctora Ramírez? Su voz se volvió suave, exactamente como la de un hijo abnegado. Soy Iván, el hijo de Marta. Últimamente estoy muy preocupado por mi mamá. Mi mamá tiene señales de paranoia, desconfía, se le olvidan cosas que acaban de pasar. Yo me levanté. Ya basta. Pero Iván levantó la mano para indicarme que me sentara y no cortó la llamada. Sí, doctora. Mi mamá cree que nosotros queremos hacerle daño. Hasta se puso a instalar cámaras en la casa para vigilarnos. Renata se acercó y me puso la mano en el hombro. Mamá, yo sé que no es fácil escuchar estas cosas, pero estoy aquí por mamá. Le quité la mano. No me toque. Renata no se enojó. Solo miró a Iván y luego a mí. Bajó la voz casi a un susurro. Ve, mamá está muy alterada. La llamada terminó. Iván dejó el teléfono y se volvió hacia mí. La doctora dijo que hay que darle seguimiento. Puede ser que mamá esté pasando por una etapa sensible. ¿Sensible? Repetí. ¿Porque no quise firmar los papeles para vender la casa? Iván frunció la cara. Mamá otra vez con eso. Empezaron a preguntarme de todo. Si me acordaba qué había comido en la mañana, si estaba segura de haber apagado la estufa, si había visto a alguien afuera de la casa días atrás, o si solo eran las luces y los perros ladrando. Cada pregunta venía envuelta en preocupación, pero me iba empujando paso a paso hacia una esquina. Me di cuenta de algo aterrador. Dijera lo que dijera, ellos tenían la manera de convertirlo en un síntoma. Si yo decía que me acordaba bien, decían que yo me estaba poniendo a la defensiva. Si yo decía que no estaba segura, decían que se me olvidaban las cosas. Si yo me quedaba callada, decían que yo estaba evitando. La tarde se fue en ese ambiente. Sentía como si estuviera parada sobre tierra blanda y cada paso pudiera hundirme más. Ya de noche entré a mi cuarto, cerré la puerta y la puse con llave. Necesitaba ver algo real, algo que no se pudiera doblar con palabras. Saqué el teléfono. La aplicación de la cámara ya no estaba. Volví a buscar. Revisé carpetas. No había nada. El corazón me latió fuerte. Me levanté de golpe y abrí la puerta de la sala. La pared donde estaba la cámara estaba vacía. Sin cámara, sin cables, sin marcas de tornillos, como si jamás hubiera habido nada ahí. Di vueltas en el cuarto, mirando cada esquina, cada pared. Un mareo me cayó encima. No puede ser. Yo recordaba perfectamente al técnico parado ahí, taladrando, probando la señal. Iván y Renata aparecieron detrás de mí. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó Iván, con una preocupación perfectamente medida. La cámara, dije, con la voz temblorosa. ¿Dónde está la cámara? Renata miró alrededor y luego me miró a mí, con los ojos llenos de lástima. Mamá, aquí nunca ha habido ninguna cámara. Sí, dije, casi gritando. Yo la mandé a arreglar. Iván se acercó y habló muy bajito. Mamá, nadie arregló ninguna cámara. Esa frase me dejó helada, como si alguien acabara de borrar un pedazo de mi memoria y luego se parara frente a mí, con toda calma, para decirme que nunca había existido. Renata puso la mano sobre mi pecho. Mamá, respire. Todo está bien. Pero yo sabía que algo acababa de ser arrebatado. No solo la cámara. Era el último punto de apoyo entre la verdad y la locura que ellos estaban tratando de ponerme encima. Me quedé de pie durante mucho tiempo en la sala, frente a la pared vacía donde hacía apenas poco había estado la cámara. No había marcas de tornillos. No había cables sobresaliendo, ni un solo rasguño que indicara que alguna vez hubo algo ahí. La perfección de ese vacío me dio más miedo que haber visto la cámara medio arrancada. Era como un recuerdo borrado, limpio, cruelmente limpio. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta, esta vez sin poner llave. Tenía miedo de que, si la cerraba, ellos tendrían otra prueba para llamarme inestable.
Me senté en la orilla de la cama, dejé el teléfono sobre la mesa y empecé a respirar despacio, como me habían enseñado los doctores. Tranquila, Marta. Solo tienes que encontrar algo real. Lo primero real en lo que pensé fue en los recibos. Siempre guardo los recibos. De la luz, del agua, de arreglar la tubería, de comprar focos. Es la costumbre de una mujer que ha vivido toda su vida con miedo a la escasez. Abrí el cajón del escritorio y empecé a revisar cada montón de papeles, cada sobreviejo. Mis dedos pasaban por cifras conocidas, por letras ya amarillentas. No estaba. Busqué con más cuidado. Revisé hasta el fondo del cajón. No había ni un solo papel que indicara el pago que hice al técnico que arregló la cámara. Ni nombre, ni fecha, ni cantidad. El corazón empezó a latirme más rápido. Me dije que quizá lo había guardado en otro lado. Pasé a otro cajón, luego a un tercero, a un cuarto. Cada vez que abría y cerraba, la esperanza se hacía un poco más delgada. No pasa nada, me dije. Todavía tengo el respaldo. Abrí el closet, me arrodillé en el piso y jalé una caja de zapatos vieja. Ahí había escondido una memoria USB negra pequeña, donde guardé los primeros videos por si el teléfono fallaba. Recordaba perfectamente la sensación de conectarla, escuchar el pequeño bip de confirmación. Recordaba el alivio que sentí al ver que los archivos empezaban a copiarse. La caja estaba vacía. No. Me incliné más. Revisé cada esquina, cada borde. Volteé la caja como si la memoria pudiera caer del aire. Nada. Me dejé caer sentada en el piso, con la espalda recargada en el closet, y sentí un frío recorrerme la columna. ¿Y si me estoy equivocando? Esa pregunta apareció suave, casi susurrada, pero afilada como una aguja. Me apoyé para levantarme y entré al baño. La luz blanca se encendió y el espejo me devolvió la imagen. Una mujer de 68 años me miraba de vuelta, ojeras profundas por la falta de sueño, arrugas marcadas alrededor de la boca, más canas de las que recordaba. Levanté la mano y toqué el espejo. Me temblaba. No, dije en voz baja, como hablándome a mí misma. No te inventaste esto, pero mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Sentí un pinchazo en el pecho, como si alguien apretara fuerte y luego soltara. Esa sensación la había visto antes en mis pacientes, cuando todavía trabajaba. El miedo a perder el control del propio cuerpo, de la propia mente. Volví al cuarto y me senté en la cama, con ambas manos sujetándome la cabeza. En mi mente, la imagen del técnico aparecía y se desvanecía. Recordaba bien su cara, el olor a sudor, el ruido del taladro, pero si todas las pruebas habían desaparecido, ¿qué valor tenía entonces mi memoria? Un golpecito suave en la puerta. ¿Mamá? La voz de Renata desde afuera era tan dulce que me dio escalofríos. ¿Mamá está bien? No respondí de inmediato. La puerta se abrió apenas un poco. Renata asomó la cabeza, con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Mamá se ve muy cansada, dijo. Ya le dije. Estos días mamá ha estado muy tensa. La miré, buscando alguna grieta en ese rostro tan bien armado. ¿Dónde está mi USB? Pregunté de frente. Renata parpadeó. Zual USB, el que guardé en la caja de zapatos. Pensó un segundo, y luego negó con la cabeza. Mamá, yo nunca he visto ningún USB ahí. Iván apareció detrás de ella, con el teléfono en la mano. ¿Qué pasa, mamá? El USB desapareció, dije, y mi voz me sonó extraña. Y tampoco está el recibo de la reparación de la cámara. Iván soltó ese suspiro pesado que ya conocía. Mamá otra vez con lo de la cámara. Estás mintiendo, se me escapó, y yo misma me sorprendí de lo alta que sonó mi voz. Renata entró por completo al cuarto y cerró la puerta detrás de ella. Mamá, nosotros no mentimos. ¿Pero mamá está segura de que no se está confundiendo? Abrí la boca para responder, pero no me dejó. Renata estuvo todo ese día en casa de mi hermana Yolanda, dijo con firmeza. Estaba Yolanda, estaban los niños, todos la vieron. Iván levantó el teléfono y abrió una cadena de mensajes. Y yo, dijo, yo fui a una entrevista. Mire, mamá, los mensajes aparecieron en la pantalla, con fechas, horarios, nombres de empresas, respuestas educadas. Todo se veía lógico, demasiado lógico. Miré una y otra vez, como si
Si lo hacía el tiempo suficiente, las palabras fueran a reacomodarse solas para coincidir con lo que yo recordaba. Pero tú estabas aquí, balbuceé. Mamá te vio en la casa. Iván se acercó y me puso la mano en el hombro. Mamá. Puede ser que mamá se haya quedado dormida y haya soñado. Eso es muy normal. ¿Soñado? Solté una risa seca. Soñado al grado de escuchar cada palabra. Renata inclinó la cabeza, con una expresión llena de comprensión. Hay sueños muy reales, mamá, sobre todo cuando una está preocupada. Se fueron después de eso, dejándome sola en el cuarto silencioso. Me quedé sentada ahí mucho tiempo, escuchando el tic-tac del reloj, escuchando los latidos de mi propio corazón en los oídos. Cada latido parecía preguntarme lo mismo. ¿Y si ellos tienen razón? ¿Y si de verdad me estoy perdiendo? Me levanté y volví al espejo. Me observé con cuidado, como buscando señales de alguien que está perdiendo la razón, pero solo vi a una mujer cansada, confundida, aterrada porque todo aquello que creía real le estaba siendo arrancado de las manos. La tarde pasó pesada. No pude comer. Me senté en el sillón, con las manos sobre el regazo, mirando el espacio vacío donde había estado la cámara. Cada vez que pensaba en levantarme para hacer algo, una idea me devolvía al asiento. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si hago un escándalo sin razón? Ya de noche, cuando estaba casi sin fuerzas, escuché la voz de Iván desde la cocina. Creía que yo dormía. Su voz era baja, apresurada, sin rastro de ternura. No, ya te dije. Ella está empezando a sospechar más. Sí, hay que apurarnos. Contuve la respiración. Asentí. Necesito hablar. Y necesito que me escuche como médica, no como alguien que escucha la versión de la familia. Ella no me interrumpió. Yo conté, sin rodeos, sin cargar las emociones. Hablé de las frases que escuché, de las cifras, de los nombres, de la expresión «forjar la firma», que salió de la boca de Iván como un pedazo de vidrio roto. Hablé de la desaparición de la cámara, de la sensación de que la verdad había sido volteada, de esas preguntas dulces usadas como agujas. Cuando terminé, el consultorio quedó tan en silencio que pude oír claramente el tic-tac del reloj en la pared. La doctora Ramírez se recargó en la silla y soltó el aire despacio. «¿Sabe?», dijo. «¿Qué fue lo primero que pensé al escucharla?». Negué con la cabeza. «No es paranoia. Es violencia psicológica organizada». Cerré los ojos un instante. No por dolor, sino por alivio, por haber llamado a las cosas por su nombre. Ella propuso hacer de inmediato las pruebas cognitivas. Acepté, pregunta tras pregunta, de lo simple a lo complejo. Memoria, orientación, razonamiento. Respondí sin prisa, sin titubeos. Al terminar, firmó el expediente con un trazo firme. «Usted está completamente lúcida», dijo, «y voy a dejarlo claramente asentado. Este informe bloquea cualquier intento de declararla incapaz». Abrió un cajón y sacó 2 tarjetas. «No puedo hacer el trabajo legal por usted», explicó, «pero puedo llevarla con personas que saben hacer esto de manera limpia». Una era de un detective privado, especializado en casos de abuso contra adultos mayores. La otra, de una abogada de protección al adulto mayor, conocedora de cada resquicio que los abusadores suelen aprovechar. Me advirtió algo esencial. Todo debe ser legal, sin represalias, sin confrontaciones tempranas. Por la tarde los conocí. Nos sentamos alrededor de una mesa de madera sencilla. Nadie levantó la voz. El plan se trazó como un mapa. Colocar micrófonos pequeños y cámaras discretas en mi casa cuando hay sospecha de delito. Sin invadir, sin provocar, solo dejar que ellos hablen. «Usted no tiene que actuar», dijo el detective. «Solo haga lo que ellos esperan». La abogada añadió, «Van a resbalar. Quienes creen que controlan la historia siempre resbalan por exceso de confianza». Regresé a casa a media tarde. El sol entraba de lado por la ventana y el polvo brillaba en el aire. Renata acomodaba flores. Iván estaba con la laptop. Dejé el bolso y sonreí como siempre. Ni de más, ni de menos. «¿Qué dijo la doctora?», preguntó Iván, con la preocupación justa. «Bien», respondí. «Dijo que solo estoy tensa. Me recomendó ordenar los papeles para estar tranquila».
Renata levantó la vista de inmediato. Eso, mamá. Entre más pronto, mejor. Asentí. Mañana por la tarde. Mamá los revisa. Con calma. Fui a la cocina a preparar caldo. Piqué cebolla y ajo. El sonido del cuchillo contra la tabla marcaba un ritmo parejo. En mi cabeza, cada paso del plan se acomodaba en fila. No necesitaba recordarlo todo, solo mantener la rutina para que creyeran que había vuelto a mi lugar. La madre que confía. Por la noche, el detective pasó rápido, como un electricista. Dispositivos pequeños, invisibles. Me quedé junto a la ventana mirando la calle conocida. Los postes encendían su luz amarilla uno por uno. Cuando la puerta se cerró, mi casa seguía siendo mi casa, solo que ahora la verdad tenía dónde sostenerse. En la cena, Renata habló más. Iván se mostró extrañamente paciente. Yo escuché, asentí y pregunté cosas ingenuas. ¿Esto hay que firmarlo de inmediato? ¿Qué significa este punto? Los dejé explicar, los dejé hablar. Cada frase se les escapaba, ligera como arena entre los dedos. Antes de dormir, me paré frente al espejo. La mujer que me miraba no era más joven, pero sí más firme. Me peiné, apagué la luz y me acosté. Afuera pasó algún coche tardío. Adentro, todo quedó en silencio. Mañana me sentaría a la mesa. Acercaría la pluma al papel solo cerca y los dejaría hablar. Yo escucharía, serena, como una madre que confía. Y en algún lugar, la verdad se escribiría sola. Esa tarde, la luz del sol se fue retirando del porche y dejó entrar al comedor ese resplandor amarillo y tibio de siempre. Arreglé la mesa con cuidado, sin flores, sin adornos, solo la mesa de madera que me ha acompañado durante décadas, tan limpia que reflejaba el foco colgado arriba. Me senté primero, con la mano cerca de la pluma, sin tocarla. El frío del metal atravesó la piel y me recordó dónde estaba. Iván y Renata entraron. Renata traía un fajo grueso de papeles y lo colocó sobre la mesa con un movimiento ensayado frente al espejo. Iván jaló la silla y se sentó frente a mí, forzando esa sonrisa que ya le conocía, la sonrisa de quien cree que todo está a punto de terminar. «Te explico cada punto, mamá», dijo Iván, con una paciencia demasiado pulida. «Sí», respondí, suave. «Mamá quiere entender bien». Renata empezó. Habló rápido, segura, señalando líneas pequeñas. Yo escuché, asentí, y de vez en cuando hice una pregunta aparentemente trivial. Luego levanté la vista y miré a Iván de frente. «Sí, supongamos que un día yo me pierdo», dije despacio. «¿Quién decide que yo me pierdo?» Renata respondió primero. «El doctor, mamá. La familia solo apoya». «Entonces hay un papel», seguí. «¿Quién lo tramita?» Renata se encogió de hombros. «La familia». Iván asintió. «Por el bien de mamá». Pasé al fajo. Abrí en la página exacta y puse el dedo sobre un párrafo. «Entonces, ¿por qué este documento permite vender la casa?» El aire se tensó. Renata sonrió apenas. «Es un caso especial, de urgencia». «¿Urgencia definida por quién?», pregunté. «¿Y por qué es poder irrevocable?» Iván se inclinó un poco. Su voz empezó a endurecerse. «Mamá, es lenguaje legal. No hay de qué preocuparse». Miré a Renata de frente. «¿Cómo obtuvo el licenciado Benítez mi muestra de firma?» Renata se quedó inmóvil medio segundo. Miró a Iván. Iván frunció el ceño. «¿De dónde sacó mamá ese nombre?» «Pregunto», dije, con la voz pareja. «¿Cómo obtuvo mi muestra de firma?» Renata apoyó la mano en la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Mamá está desconfiando de nosotros?» «Estoy preguntando», repetí. El anillo de Renata chocó suavemente con la mesa. Un sonido pequeño pero cortante. Ella respiró agitada. «Sin muestra, ¿cómo se va a trabajar?» Iván miró a Renata y luego a mí. «Mamá, basta. Hay que firmar». «¿Por qué tanta prisa?», pregunté. «¿Antes del viernes?» Iván se quedó congelado. Renata se volteó hacia él. «¿Qué le dijiste a mamá?» Iván golpeó la mesa. ¡Bam! El sonido rebotó en el techo y me retumbó en el pecho. Por primera vez vi ese rostro con claridad. Ya no era mi hijo, era alguien desesperado, acorralado. «Ya basta», dijo Iván. «Mamá está enredando todo». Renata se levantó de golpe. «Sí, lo está enredando. Se puso a instalar cámaras para vigilarnos y luego se imagina de todo. Ya quitamos todo.
La app se borró. El USB se cambió. Mamá ya no tiene nada. Iván soltó una frase, como quien resbala en piso mojado. Solo necesitamos un poco más de tiempo. El certificado médico falso estará listo. Entonces, el comedor quedó en silencio. Me puse de pie. La silla se deslizó apenas. No alcé la voz. Ya lo dijeron todo. Renata abrió la boca, pero no salió sonido. Iván me miró, con los ojos enrojecidos. Mamá, soy el único hijo de mamá. Caminé hacia la puerta del comedor y la abrí. La puerta principal se abrió también, suave. Entró primero el detective, luego 2 policías locales y la abogada. No se apresuraron. Colocaron sobre la mesa micrófonos pequeños, documentos y una orden de protección temporal. Renata retrocedió. Iván se levantó de un salto. Esto es una trampa. No, dije. Esto es la verdad. Las esposas se cerraron rápido. Los papeles fueron asegurados. Mi mesa, donde antes hubo comidas familiares, se convirtió en el lugar donde terminó una farsa. Iván volteó a verme por última vez, con una mirada entre súplica y rencor. Rompiste a la familia, dije despacio, desde el momento en que intentaste venderme como se vende esta casa. Después vinieron los trámites. Se emitió la orden de restricción. Mis derechos fueron restituidos por completo. Todo volvió a su sitio no con lágrimas, sino con límites. Aprendí a decir no sin pedir perdón. Me uní a un grupo comunitario de protección al adulto mayor en el barrio, donde historias como la mía dejaron de ser solitarias. Vivo en paz, con la familia que yo elijo, vecinos, amistades, personas que me respetan. Y luego, otra tarde, cuando creí que todo había terminado, el teléfono vibró. Un mensaje breve y cortés del abogado. Señora Marta, hay otro documento a su nombre que usted nunca firmó. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré la luz amarilla del comedor cálida, conocida, y entendí que hay historias que no terminan cuando creemos que ya acabaron. Al contar esto, todavía siento cómo el corazón se me va calmando, como si todo hubiera pasado ayer. Hay lecciones que no vienen de los libros, sino del momento en que una tiene que ponerse de pie para protegerse. Si mi historia te tocó, dímelo con un like. Y síguenos, suscríbete para que nos encontremos de nuevo en otras historias reales. También quiero escucharte. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Has pasado por algo que te obligó a poner límites, incluso con tu propia familia? Tus palabras pueden ser la luz para alguien que hoy permanece en silencio.